Bien, hoy nos toca comenzar el proceso hacia la bipolaridad y el desarrollo de la Guerra Fría. Nosotros anteriormente habíamos trabajado las conferencias de paz y tras las conferencias de paz desarrollamos también el surgimiento de las Naciones Unidas como un árbitro mundial cuyos orígenes los podríamos situar en la Sociedad de Naciones una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea que la ONU dijimos que sería el segundo intento, ¿no?, de un organismo internacional que busca o que pretende garantizar la paz internacional. ¿Sí? Bien, ahora para comenzar el desarrollo o la idea de Guerra Fría, nosotros debemos tener en cuenta que hablar de Guerra Fría y bipolaridad muchas veces decimos que son términos que están relacionados entre sí. Los términos bipolaridad o bipolarización y Guerra Fría se encuentran íntimamente relacionados y se utilizan para calificar a la estructura mundial de división de dos bloques antagónicos formados tras la Segunda Guerra Mundial y las relaciones internacionales que se producen entre ellos, ¿no? Finalizada la guerra, el mundo quedó fraccionado en dos grandes bloques de países, liderados respectivamente por cada una de las superpotencias que surgieron del conflicto bélico. Y estas superpotencias son Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, de acuerdo a los aportes, ¿no?, de la historiografía, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del bloque dirigido por los Estados Unidos, podríamos decir que ese bloque también se lo denomina el bloque occidental o el bloque del oeste, el bloque capitalista, el bloque democrático o incluso podríamos denominarlo el bloque norteamericano. Mientras que, por ejemplo, el bloque liderado por la Unión Soviética, ¿no?, se lo denomina o se lo conoce como el bloque oriental o el bloque del este, el bloque comunista o simplemente el bloque soviético. Sin embargo, no existió una total homogeneidad entre los estados integrados en cada uno de estos bloques. Así, por ejemplo, al bloque occidental, ¿no?, pertenecieron estados que eran auténticas dictaduras. No siempre el bloque capitalista estuvo integrado por países democráticos, no, hubo dictaduras que integraron este bloque capitalista, pero lo integran porque se caracterizaban por su anticomunismo y por la importancia de su situación estratégica. Y el ejemplo más claro de esto es España. Ahora, la demarcación entre, ¿no?, los dos bloques no se mantuvo siempre igual en el orden internacional y varió a lo largo del tiempo. Pero en Europa hubo una nítida, ¿cómo decirlo?, una nítida línea de separación entre los países del capitalismo y los países cuya ideología era el comunismo, y a esto Churchill lo denominó el telón de acero.
Pero si nosotros vemos durante el proceso de la Guerra Fría, podríamos decir que aparece o surge un nuevo bloque. Y ese nuevo bloque es el de los países no alineados. Bloque que se consolida en la conferencia de Bandung en 1956 y en la conferencia de Belgrado en el 61. Esta aparición del bloque de los no alineados busca, ¿no?, romper con la bipolaridad del mundo, que sin embargo perduró hasta el derrumbe de los regímenes comunistas de Europa del Este, obviamente, ¿no?, el cual se produjo en el 89-91 aproximadamente, ¿no? O sea que podríamos hablar de que ese bloque comunista comienza a desaparecer en la década del 90. Pero, ¿cuáles eran las relaciones internacionales existentes? Bueno, las relaciones internacionales entre los dos bloques y en particular entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se basaron en el enfrentamiento, las tensiones, ¿no?, y la hostilidad permanente, ¿sí? Si bien hubo enfrentamiento, ¿no?, tensión y hostilidad, cada bloque trató de no enfrentarse directamente con el otro, por lo cual podríamos decir que no se llega a un conflicto bélico directo y que estos tomaron para ello el nombre de Guerra Fría. Es en esta situación que cada bloque trató de mantener su área geopolítica de influencia con continuas acciones de respuesta, ¿sí? Esas respuestas y acciones buscaban contrarrestar la política del bloque antagónico y al mismo tiempo atemperar o atemorizar, mejor dicho, al contrario, ¿no?, mediante el incremento de su poderío militar. Lo que, de alguna manera, da origen a la carrera armamentista. En esta carrera armamentista podemos encontrar el desarrollo de las armas nucleares, la cual la primera bomba atómica o arma nuclear se lanza en 1945 y que el bloque antagónico logra conseguir su primera bomba nuclear o su primera arma nuclear en 1949, por ejemplo. Estas armas nucleares claramente están destinadas a demostrar la superioridad. Y esa superioridad quedaría demostrada siempre y cuando se produzca un enfrentamiento bélico. Este enfrentamiento militar y de armamento de ambos bandos, lo único que hizo fue generar un equilibrio en el terror. Tuvo un efecto disuasorio que impidió el estallido de una confrontación armada entre los norteamericanos y los soviéticos. Pero esta confrontación armada no se produce ante la amenaza de que si utilizan este armamento nuclear podría producirse o generar la destrucción del mundo.
claramente existieron puntos localizados de confrontación o conflictos limitados a áreas situadas por lo general en las zonas asiáticas o africanas de reciente descolonización, donde los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron de manera indirecta. Y lo hacen de manera indirecta porque su participación es mediante la ayuda a sus aliados respectivos. Esa ayuda tiene como objetivo consolidar el predominio e impedir la expansión de influencia del bloque antagónico. Estas contiendas sirvieron también como banco de pruebas para los nuevos armamentos nucleares. Ahora, miremos un poquito cuáles fueron las causas, ¿no? Los motivos que dieron origen al nacimiento de los bloques y al desarrollo de la Guerra Fría. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aliados contra las potencias del eje, sus diferencias políticas, económicas e ideológicas eran tan irreconocibles que resultaba inevitable una ruptura. Ya en la conferencia de Yalta, celebrada en febrero del 45, Stalin, Roosevelt y Churchill estuvieron de acuerdo en la forma de solucionar los problemas. Pero resolucionar los problemas que implicaban la finalización de la guerra. En la conferencia de Potsdam, desarrollada entre julio y agosto del 45, quedó patente ya el recelo y la desconfianza entre los dirigentes vencedores, especialmente entre Truman y Stalin y también en Attlee, ¿no? Que es el que sustituye a Churchill luego de que este no es reelegido nuevamente como primer ministro. Pero los orígenes y las causas de la ruptura de los antiguos aliados y el consiguiente nacimiento de los bloques y de la Guerra Fría se configuran durante los años 1945 hasta 1947 aproximadamente. Ese periodo marca acontecimientos significativos de este proceso, el cual podríamos mencionar algunos. Bueno, por ejemplo, la cuestión de Irán, un país ocupado durante la guerra por el ejército soviético y el británico. Obviamente que la invasión en Irán se debe a intereses estratégicos, ¿no? Debido a la facilidad para penetrar en el Oriente Medio, en el Oriente Próximo. Y obviamente también hay intereses económicos. La producción del petróleo, por ejemplo. Pero ninguno de los dos ejércitos se retiró después de la guerra. Y no se retiran después de la guerra con la pretensión de mantener a Irán bajo control. Bueno, y la intervención norteamericana obliga a la retirada de los soviéticos del territorio. Ahí ya tenemos un conflicto, uno de los primeros conflictos de esta guerra. Otro de los motivos es el expansionismo soviético por la Europa oriental. Finalizada la guerra, Stalin no cumple su promesa de celebrar elecciones libres en el territorio de Europa Oriental, liberados por el avance soviético, sino que amplía esa zona de influencia
imponiendo por la fuerza regímenes comunistas en Polonia, en Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania y en la zona oriental de Alemania. Otro de los motivos que podríamos destacar acá es la cuestión de Grecia. En 1946 se produjo en Grecia una guerra civil entre la guerrilla comunista, el cual contó con el apoyo soviético, y el gobierno democrático. Y el gobierno democrático de Grecia contó con el apoyo o el sostén del ejército británico. El Reino Unido solicita ayuda al presidente norteamericano Harry Truman, quien, alarmado por la influencia de la Unión Soviética sobre las democracias populares, atendió la petición y evitó que en Grecia, ¿no?, se imponga un régimen comunista. Otro de los acontecimientos que también marcaron este periodo y de alguna manera nos dice que se comenzará o que dará comienzo al desarrollo de la Guerra Fría es la doctrina Truman. Recordemos que el 2 de marzo de 1947, el presidente norteamericano Harry Truman, ¿no?, expuso un discurso en el Congreso, y ese discurso posee una serie de principios que pueden considerarse la base de la teoría de la bipolaridad y de la Guerra Fría. Truman renunciaba a una política aislacionista, una política que caracterizó a los Estados Unidos a no involucrarse en conflictos internacionales ni siquiera a pronunciarse frente a determinados acontecimientos, y siempre tendió a aislarse, ¿no? Y de esta manera asume el liderazgo del mundo libre y democrático con el fin de evitar o de contener el avance del comunismo. Harry Truman, luego del discurso que Harry Truman realiza en el Congreso, ahí comienza la marcha hacia la Guerra Fría. Otro de los postulados, ¿no?, o otra de las situaciones que dan origen a esta Guerra Fría también es el Plan Marshall, ¿no? El Plan Marshall, al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, busca mejor dicho, el Plan Marshall, ¿no? Este Plan Marshall que, recordemos que al término de la Segunda Guerra Mundial, Europa presentaba un panorama desolador, estaba en ruinas, y ante esta situación es que se presenta el Plan Marshall en junio de 1947. Marshall, George Marshall, el secretario de Estado norteamericano, propuso un programa de ayuda económica para la reconstrucción de los países destruidos por la guerra, que fue conocido con el nombre de su promotor, Marshall, ¿no? Este Plan Marshall tuvo efectos inmediatos tanto en la reconstrucción de Europa como en la economía norteamericana, al abrir nuevos mercados para sus productos. Por ejemplo, este fue vetado por Stalin por considerarlo un instrumento de imperialismo norteamericano, el cual claramente lo es, porque no hay que negarlo. Indirectamente, Estados Unidos busca expandirse y lo hace a través del comercio.
y a través de la economía. Bien, o sea que al ser vetado por Stalin, por considerarlo un instrumento de imperialismo norteamericano, impide que los países del este europeo, los que están bajo el dominio de la Unión Soviética o bajo la influencia del comunismo, no acepte dicho plan, no acepte dicha ayuda económica. Ahora, este plan Marshall tuvo consecuencias. Sirvió para profundizar aún más las diferencias políticas y económicas entre la Europa del Este y la Europa del Oeste. Se deben considerar una iniciativa de la política de concentración y de contención norteamericana y a la vez una contrapartida económica y financiera sobre la que se asentó la doctrina Truman. Porque a la idea de el derecho a la intervención militar se le suma el Plan Marshall. Plan Marshall que fue el detonante de esta Guerra Fría. Claramente, a estas medidas impuestas por el capitalismo o por el bloque capitalista, los soviéticos se pronunciaron. Y se da una respuesta soviética a las iniciativas norteamericanas. Ahora, a estas iniciativas norteamericanas se cristalizó en una respuesta que denominamos la doctrina Zdanov, la cual denuncia a los Estados Unidos como líder de las potencias imperialistas y antidemocráticas y la oficina de inteligencia soviética, el Comifor, incitó a los partidos comunistas de los países occidentales a enfrentarse al sistema democrático. Y al enfrentarse al sistema democrático, daría origen, de alguna manera, al triunfo de la revolución. Una revolución, recordemos que la revolución socialista soviética no busca quedarse o no busca quedar limitada al régimen, al territorio soviético, sino que busca transformarse en una revolución que trascienda los límites de Rusia y se transforme en una revolución mundial. En 1949, y como respuesta también al Plan Marshall, se crea el Comecon, una estructura económica autárquica, ¿no?, cuyo objetivo fue el desarrollo económico de la Unión Soviética y también de las repúblicas socialistas europeas. Y claramente los dos bloques antagónicos, los cuales ya se encuentran enfrentados, quedaron configurados definitivamente. Pero no toda la guerra, o no todo el postulado de esta Guerra Fría, se mueve entre lo ideológico y lo económico. También las potencias, ¿no?, o ambos regímenes, desarrollaron o crearon determinadas organizaciones militares. ¿Por qué? Bueno, cada bloque defendió o buscaba defender su zona de influencia y sus intereses.
Y es por eso que frente al posible expansionismo del bloque contrario, los países deciden, bueno, deciden que hay que organizarse militarmente. Los países del bloque occidental, bueno, a iniciativa obviamente de los Estados Unidos, formaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, a la OTAN, y esta organización militar está compuesta por los Estados Unidos, claramente, Canadá, el Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca e Islandia. Y el objetivo de la OTAN es salvaguardar la seguridad y la estabilidad entre las dos orillas del Atlántico. También se suman Grecia y Turquía, las cuales se adhieren en 1952 y en 1982 se integra a la OTAN España. Ahora, la integración de la OTAN, ¿no? La integración en la OTAN de la República Federal de Alemania en 1955 provoca que en ese año la Unión Soviética construyera, en respuesta a la OTAN, su propia organización militar. Y es aquí que nace el Pacto de Varsovia. Este Pacto de Varsovia, integrado por sus aliados de Europa Oriental, ¿no? Esa Europa Oriental denominada democracias populares, y fue integrada por la República Democrática Alemana, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria, y claramente también por la Unión Soviética. Ahora, Estados Unidos, frente a esta situación, constituye una red de defensa en todo el mundo. Y esa red de defensa en todo el mundo lo hace mediante la creación de otras alianzas militares, como son la Organización de los Estados Americanos, es decir, la OEA, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, el SEATO, que se disuelve en 1977, una vez terminada la guerra de Vietnam, ¿no? También la Organización del Tratado de Centro, el CENTO, en el Medio Oriente y Próximo, que con el abandono en 1979 de Turquía, Irán y Pakistán, dejó de existir. Y también podríamos hablar del ANZUS, fundada en el 51, y tenía como objetivo defender el Pacífico suroriental, ampliada al Índico hacia 1980. Ahora, ¿pero cómo evolucionó la Guerra Fría? ¿Cómo se produce esa evolución? Es por eso que, para ver la evolución de la Guerra Fría, es necesario ver los principales conflictos que se desarrollan durante este periodo bélico, y podríamos decir que, bueno, que el año 1947 puede considerarse como el año de la ruptura. Ese año de la ruptura entre los antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se sitúa el comienzo de la Guerra Fría, el cual perduró hasta la caída del bloque comunista o del sistema comunista en 1989, y con la disolución del Pacto de Varsovia en 1991. Ahora, durante los 45 años en el que transcurrió la guerra,
las relaciones internacionales entre los dos bloques no constituyeron un todo continuo y homogéneo, sino que estos sufren cambios y alteraciones. Son precisamente estas modificaciones las que permiten diferenciar varias fases o etapas, siempre teniendo en cuenta el grado de tensión o enfrentamiento entre los bloques, sin disolver y sin olvidar, ¿no?, que no existió un corte brusco entre las mismas. Bueno, pero nosotros podemos diferenciar tres fases de la Guerra Fría. O podríamos diferenciar determinada fase, pero yo lo voy a hacer en tres fases. La fase inicial, ¿no? Una fase inicial que abarca desde 1948 hasta 1953 y puede definirse como la de máxima tensión y de rivalidad entre los bloques. Una fase intermedia que va desde 1953 hasta 1975, en la que las relaciones evolucionan hacia el diálogo, la negociación y la distensión. Y a esa época nosotros la vamos a llamar la coexistencia pacífica. Y por último, la fase final, que va desde 1975 hasta 1991, que está caracterizada por la distensión y los rebotes de la Guerra Fría, la desaparición de la Unión Soviética y el inicio de un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial liderado, obviamente, por Estados Unidos. Estados Unidos, al ser el único bloque o el único sistema que logra sobrevivir a la Guerra Fría, se sostiene que es el triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Ahora, el Pacto de Varsovia superaba cuantitativamente a la OTAN, tanto en soldados como en material bélico, aunque muchas de sus armas eran anticuadas y poco operativas, ¿no? Sin embargo, el armamento de la alianza era de mayor cantidad y de mayor calidad y contaba con una tecnología más desarrollada. Bien, ahora, con lo que respecta a la fase inicial, esta que va desde 1948 hasta 1953, bueno, podríamos decir que los principales focos de tensión fueron los siguientes. Checoslovaquia, ¿no?, donde se produce el enfrentamiento de los dos bloques, ¿no? Y el enfrentamiento de los dos bloques se salda en 1948 con la eliminación de los grupos democráticos, la dimisión del presidente de la República y la caída bajo la órbita soviética del Estado más desarrollado de Europa Oriental. Otro de los conflictos que podríamos destacar es el conflicto de Berlín. Al igual que Alemania, Berlín fue ocupada y dividida en 4 zonas de influencia. La Unión Soviética, como protesta por la posible reunificación de los territorios administrados por las 3 potencias aliadas, ¿no?, es decir, por Estados Unidos, por Francia e Inglaterra, decretó el bloqueo de Berlín. Pero ese decreto, ¿no?, de bloqueo se da solamente, ¿no?, en el territorio que estaba bajo el control soviético.
Frente a esta situación, bueno, norteamericanos y británicos respondieron con 2 puentes aéreos militares de 1.400 vuelos diarios, que tenía como objetivo atender a las necesidades de los berlineses occidentales. Truman amenaza a Stalin con la guerra. Le dice que en caso de que la ayuda humanitaria que llegaba al Berlín occidental fuera atacada por los soviéticos, la situación iba a complicarse y se desarrollaría un enfrentamiento para dirimir o asustar al bloque contrario. Claramente que los ejércitos de los bloques se movilizan y estuvo a punto de estallar otra guerra mundial. Pero no sucede. ¿Por qué? Bueno, Stalin en 1949 pone fin al bloqueo y esto se debe al fracaso, ¿no? O al fracasar su intento de controlar toda la ciudad. Es por eso que en 1949 se construyó la República Federal de Alemania y ese mismo año, ¿no? Pero 5 meses después, los soviéticos propiciaron la creación de la República Democrática Alemana. Ahora, en esta fase inicial o en este periodo de los conflictos localizados, también nosotros destacamos a la Guerra de Corea. Guerra de Corea que se desarrolla entre 1950 y 1953. Al terminar la Segunda Guerra Mundial y al liberarse el territorio invadido por Japón, Corea se divide en 2 partes, cuya división está determinada por el paralelo 38. Hacia el norte tenemos la Corea influenciada por la Unión Soviética y al sur la influenciada por los Estados Unidos. Por lo cual podríamos decir que tenemos un régimen anticomunista y proamericano también. La invasión del ejército norcoreano de Corea, ¿no? De Corea del Sur en 1950, con el objetivo de unificar los territorios, provocó rápidamente la intervención del presidente norteamericano. Truman no quería la instauración de nuevos regímenes comunistas en Asia. Y es por eso que envía un ejército al mando de MacArthur, ¿no? Para intentar solucionar ese problema. Y claramente que tras diversas alternativas, como la intervención de China apoyando a los norcoreanos o la de las tropas de la ONU, el miedo a que se extienda el conflicto y terminase en una guerra mundial, se impuso el inicio de las negociaciones hacia la paz. En 1953 se firma un armisticio y se acuerda que Corea continuase dividido en 2 estados y que esa división debería ser de nuevo el paralelo 38. Ahora,
finalizada la guerra de Corea, ¿no? La tensión disminuye y comienza la fase intermedia de la Guerra Fría, denominada como el periodo de la coexistencia pacífica, y durante la cual se asistió a un cambio de tendencia en la política de bloques. Es en este periodo que las relaciones internacionales se estabilizaron y los enfrentamientos entre las superpotencias se atenuaron, aunque estallaron conflictos que agravaron la tensión. En cambio, la tendencia hacia una disminución de tensión bélica estuvo determinada por diferentes factores. Por ejemplo, uno de los factores es el relevo de dirigentes de las grandes potencias, ¿no? En la URSS, Nikita Khrushchev, sucesor de Stalin, y Eisenhower, después Kennedy, tuvieron un talante personal diferente y dieron un giro a la política exterior. Hay un cambio en la política exterior estadounidense con lo que respecta a lo que había realizado Harry Truman. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, hay que acostumbrarse a convivir, a coexistir y a evitar una confrontación militar entre las potencias. Ese es el cambio que se produce básicamente en este periodo. Otra de las características de esta fase intermedia es el equilibrio de las fuerzas. Como ya había mencionado anteriormente, en 1949 la Unión Soviética fabrica la bomba atómica, ¿no? Su primera bomba atómica, y también fabrica la bomba de hidrógeno en 1953. Por lo cual este avance, ¿no?, armamentístico nuclear acabó con la hegemonía norteamericana. Pero también se desaconsejó cualquier tipo de enfrentamiento que pudiera desembocar en una guerra nuclear. Y ante el miedo a un conflicto en el que en la que ambas potencias o ambos bandos serían destruidos. Y es por eso que se produce una acelerada carrera armamentística, en la cual ya no solo participan las superpotencias, sino que también otros países se suman en esta participación o en esta carrera armamentista. Claramente que frente a esta situación y a esta carrera armamentista, lo único que queda es comenzar a establecer canales para el diálogo y la negociación. Acá se producen o suceden reuniones, cumbres, visitas de los dirigentes de ambas potencias, y es a partir de este momento que se instala un teléfono directo entre Washington y Moscú en 1963. Y este teléfono directo nosotros lo conocemos como el teléfono rojo. También se celebran conferencias internacionales para limitar o para la limitación
de las armas estratégicas y su uso de estas armas. Y bueno, y por último, podríamos decir que durante este periodo intermedio se produce la aparición de un tercer bloque. Los países descolonizados intentan romper la bipolaridad existente mediante la constitución de un tercer bloque, al cual se lo denomina el de los países no alineados, el cual está compuesto por estados de reciente formación, los cuales pretendían desempeñar un papel de influencia en la escena internacional, pero manteniéndose al margen de las superpotencias. Y al mantenerse al margen de esta superpotencia, lo que buscan es defender sus propios intereses, ¿no? Y en la práctica, bueno, sin embargo, muchos de estos países se vieron empujados hacia la órbita de uno u otro bloque. Era imposible mantenerse neutral en una situación de conflicto constante. Además, frente a la demanda de determinados países, demandas económicas, sociales, que enfrentaban. Ahora, los conflictos internacionales más graves ocurridos durante la fase intermedia de la Guerra Fría fueron la crisis del Canal de Suez, donde podríamos decir que el presidente egipcio decretó la nacionalización del Canal de Suez en 1956, y frente a este acontecimiento, Francia y el Reino Unido, los cuales tenían grandes intereses en la explotación del mismo, envían tropas a la zona. En este momento, Israel aprovecha la situación y se anexionó al Sinaí. Y la Unión Soviética amenazó con una intervención nuclear si no se producía una retirada de las tropas europeas de esta región. Estados Unidos, por su parte, presiona a los aliados para que abandonen la zona, y en cambio la ONU envía sus fuerzas para impedir un conflicto generalizado. ¿Sí? Otro de los acontecimientos o de los conflictos internacionales ocurridos durante este periodo es la crisis húngara. En 1956, aprovechando la política más autónoma preconizada por Khrushchev para las repúblicas socialistas del este de Europa, ¿no? Hungría se declara neutral. Abandona el Pacto de Varsovia y pidió a las tropas soviéticas que abandonen su territorio. Y claramente que la Unión Soviética temió la ruptura de su bloque y dispuso la invasión de Hungría. La resistencia dura unas semanas, durante la cual se ejecutó al presidente, desaparecieron los principales dirigentes húngaros, se produjeron 3.000 muertes aproximadamente, y más de 20.000 ciudadanos y más de 200.000 ciudadanos, ¿no?, huyeron hacia el occidente. Y fue en ese momento en que Hungría
¿no? Frente a estos acontecimientos, queda bajo control soviético. Claramente, la ONU condena la invasión, pero no interviene. Se queda, solo se pronuncia y no interviene. Otra de las situaciones u otro de los acontecimientos internacionales o conflictos que se desarrollan en este periodo es la segunda crisis de Berlín también. La ciudad de Berlín era el punto de fricción entre el capitalismo y el comunismo. Recordemos que en 13 años habían huido a Occidente 3,5 millones de alemanes orientales, los cuales iban en búsqueda de trabajo o de mejores condiciones de vida. Pero en el año 61, las autoridades de Berlín del Este, ¿no?, para evitar esa constante y masiva huida, decide la construcción de un muro de cemento. Muro de cemento, ladrillo y alambrado de 160 kilómetros, el cual divide a la ciudad en dos partes. Y este muro se convierte en el símbolo del comunismo, el cual oprimía a un pueblo contra su voluntad y la división del mundo en dos bloques. Pero este muro, claramente que con la disolución de la Unión Soviética, fue destruido en 1989. Ahora, otro de los acontecimientos, pero ya del lado americano, ¿no?, en la zona de influencia del capitalismo y especialmente a pasitos de los Estados Unidos, podemos destacar el conflicto de Cuba o la crisis de los misiles. Recordemos que después del triunfo de la Revolución Cubana, ¿no?, un triunfo revolucionario sobre el dictador Batista en el 59, Fidel Castro se fue acercando cada vez más a la Unión Soviética. Y es a partir de 1961 que se instaura en Cuba una república socialista de carácter marxista, la que provocó que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que no aceptaba la presencia de un enemigo ideológico en una isla tan cercana, se volviera cada vez más tensa. Estados Unidos teme que la Revolución Cubana se expanda por América Latina y que también se infiltre en los Estados Unidos. Es por eso que el presidente norteamericano Kennedy, aunque no aprobó la invasión de la isla por fuerzas armadas anticastristas, dio su consentimiento a operaciones en las que participó la CIA. Ahora, en el 62, un avión norteamericano de reconocimiento descubre la instalación de rampas de cohetes soviéticos susceptibles de llevar cabezas nucleares, con lo que la seguridad estadounidense se vio amenazada. Acá la tensión alcanzó su punto máximo y Kennedy, como política de seguridad, ordena el bloqueo naval de la isla para impedir la llegada de barcos soviéticos y se advierte a Khrushchev
que debe ordenar a sus barcos volver a sus bases. Y si no lo hacen, Estados Unidos se lo impedirá por la fuerza. Esta situación generó alarma mundial porque el mundo estuvo nuevamente al borde de una guerra nuclear. Pero la prudencia aconsejó al presidente soviético y ordenó la retirada de sus naves. Y claramente, al no llegar misiles a la isla de Cuba, las bases de lanzamientos fueron desmanteladas. Pero más acontecimientos se dan en este periodo. Bueno, y podemos destacar la guerra de Vietnam también. Recordemos que finalizada la Segunda Guerra Mundial y una vez expulsados los japoneses del sureste asiático, Francia intenta mantener las posesiones. Pero intenta mantener las posesiones que posee en Vietnam, ¿no? A pesar de que sus habitantes deseaban la independencia y rechazaban la soberanía francesa. Es aquí que los vietnamitas, bajo el mando del general Vo Nguyen Giap, ese lo tengo anotado porque es difícil, derrotaron al ejército colonial francés. ¿No? Esa derrota se produce en 1954 y año en que se produce la Conferencia de Ginebra, el cual puso fin al conflicto y acuerda la independencia de Vietnam, pero dividida en dos zonas. Esas zonas estarán separadas por el paralelo 17 y ahí encontraremos, bueno, a Vietnam del Norte con un régimen comunista amparado por la Unión Soviética, ¿no? Y por China, y el Vietnam del Sur con un régimen autoritario sostenido por Francia y los Estados Unidos. Hacia 1965 se produjo, ¿no?, el conflicto entre las dos zonas. El resultado de los enfrentamientos da intervención a las dos superpotencias, ¿no? Obviamente que este enfrentamiento tiene como resultado el enfrentamiento existente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ahora, pero el apoyo dado por los Estados Unidos a Vietnam del Sur debe enmarcarse, ¿no?, dentro de la teoría del dominio. Teoría que busca impedir que el triunfo comunista en Vietnam del Sur colocara toda la zona dentro del área de influencia. Ahora, pensemos, si con Kennedy, ¿no?, si con Kennedy el apoyo de Vietnam del Sur fue solo de acceso técnico, el sucesor, Johnson, se implicó en la guerra con el envío de armas y soldados en el sostenimiento del gobierno. Claro, porque al intervenir directamente, lo que se busca es una lucha contra la guerrilla de Vietnam del Norte, la cual actuaba en el territorio del sur. Y esos guerrilleros son los Vietcong.
Después de 10 años de guerra entre 1965 y 1975 y más de 50.000 muertos, el ejército norteamericano fue derrotado. Y tras la conferencia de paz de París en 1975 y la toma de Saigón por los vietnamitas del norte, el país quedó reunificado bajo el régimen comunista porque extendió su influencia por todo el sureste asiático. En este periodo también tenemos a la Primavera de Praga, ¿no? Donde Alexander Dubček, el primer ministro de Checoslovaquia en 1968, intentó compaginar el comunismo y la libertad. Esa compaginación busca la eliminación de los rasgos más duros del régimen socialista. Claramente su intención fue construir un socialismo de rostro humano, mediante la legalización de los partidos políticos y los sindicatos, la libertad de opinión, la libertad de prensa y de manifestación, también el reconocimiento del derecho de huelga, entre otros. Sin embargo, este proceso liberalizador finaliza en la primavera del 68 con la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia. Y en virtud de la soberanía limitada de los países socialistas, cualquier acción estaba permitida, siempre y cuando se ponga en riesgo o se ponga en peligro las conquistas socialistas. ¿Bien? Y bueno, y otro de los conflictos que me interesaría mencionar genéricamente es el conflicto del Oriente Próximo. Cuando la ONU autoriza en 1947 la creación del Estado de Israel en el territorio de Palestina, se estableció un permanente estado de tensión en la zona entre dos comunidades antagónicas, los judíos y los palestinos, lo que han provocado 4 guerras y conflictos, ¿no?, que continúan hasta la actualidad. Este foco de tensión está determinado, además, por un conjunto de circunstancias que confluyen. Y aquí podemos destacar, bueno, la situación estratégica, los intereses económicos de las grandes potencias por los yacimientos de petróleo, el expansionismo de los estados por la zona, entre otras situaciones, ¿no? Ahora, proclamado el Estado de Israel, en el 48, se produce la primera guerra con Egipto, Jordania, Siria y el Líbano, los cuales no aceptaron la existencia de Israel a costa de Palestina. Esta primera guerra de 1948 es ganada por Israel y supuso la ocupación militar de casi toda Palestina, excepto la zona de Gaza, por ahí. Ahora, fue entonces cuando se inicia el éxodo de palestinos y se funda la Organización para la Liberación Palestina. La Segunda Guerra se produce en 1956 y tuvo lugar durante, ¿no?, la crisis del Canal de Suez, tras el ataque de Israel a Egipto
por el cierre del canal por Nasser, y el fin del conflicto no alteró la situación existente. Y bueno, y la tercera guerra, en 1967, se conoce como la Guerra de los 6 días, al tiempo de su duración, ¿no? Frente a Egipto, Jordania y Siria, Israel responde con un avance rapidísimo de sus tropas bajo el mando de Moshe Dayan y ocupa la península del Sinaí, Gaza, los altos del Golán y la parte occidental de Jerusalén. Claro, como consecuencia de esta guerra, creció la influencia de la Unión Soviética, hacia la que se volvieron muchos países árabes para compensar la ayuda norteamericana a Israel. Y se produce una emigración masiva de palestinos de los territorios ocupados y aumentó el territorio no árabe, aumenta el terrorismo árabe palestino. Y bueno, y la cuarta guerra, que se produce en 1973, estalla durante la fiesta judía del Yom Kippur, nombre en la que se le conoce, ¿no? Acá, bueno, vemos a Egipto y Siria atacando por sorpresa a Israel. Y en este conflicto se utilizó el petróleo como arma de presión. Y esa arma de presión, también junto a la subida de precios del crudo, provoca una crisis económica en 1973. Las negociaciones de paz entre Egipto e Israel, comenzadas, abarcadas en los acuerdos del Camp Davis, ¿no?, en 1979, por lo que Israel se retira del Sinaí. Se abre el canal de Suez y Egipto rompió las relaciones con la Unión Soviética. Y bueno, y como consecuencia de esta guerra fue también la radicalización de la crisis del Líbano entre las comunidades cristianas y las musulmanas, que originó una guerra civil y dio lugar a la ocupación del norte del país por Siria y del sur por parte de Israel. En las conversaciones de paz se da la renuncia de la OLP al terrorismo contra Israel y el reconocimiento de su derecho a existir como Estado. Y también se da la aceptación por parte de Israel, ¿no?, como interlocutor en la Conferencia de Paz de Madrid del 91. Aceptan a Yasser Arafat como presidente de la OLP. ¿Sí? Bueno, miremos un poquito ahora cuál es la fase final de esta Guerra Fría, ¿no? La fase final de la Guerra Fría y de la bipolarización o de la bipolaridad de los bloques se inicia a partir de 1975. Primero se asistió al expansionismo soviético por Angola, Mozambique, Afganistán, Nicaragua, y después al posterior repliegue y derrumbe de los regímenes comunistas europeos. Estados Unidos atraviesa una crisis de liderazgo, ¿no?, mundial tras la derrota en Vietnam.
el cual ocasionó gran pérdida de influencia. Pero a partir del 81, ¿no?, con la presidencia de Ronald Reagan, se inicia un periodo de activo intervencionismo que aprovechó la crisis de la Unión Soviética, que culmina con la desaparición. Y esa desaparición o esa crisis favorece a los Estados Unidos porque lo convierte en la única superpotencia hegemónica y superviviente de la Guerra Fría. La Unión Soviética, la cual sufriría una profunda crisis económica, carece de recursos económicos para contrarrestar el proyecto norteamericano de la Iniciativa para la Defensa Estratégica, denominado popularmente como Guerra de las Galaxias. Es desde entonces, ¿no?, que las propuestas para un desarme nuclear partieron de los soviéticos. Y ese desarme nuclear da origen a las cumbres entre Reagan y Gorbachev en Ginebra y Washington, y decidieron la reducción del armamento nuclear, llegando incluso a plantear su completa eliminación. Es decir, se plantea una opción cero de armamento nuclear por parte de las potencias. Y el desarme era esencial en esta situación. El conflicto más importante durante esta última fase de la guerra fue la guerra de Afganistán. El gobierno procomunista de este país vio crecer una oposición cada vez más violenta por parte de la guerrilla, una guerrilla musulmana, ¿no?, nacionalista e integrista, y para evitar que el gobierno fuese derrotado, la Unión Soviética ocupó militarmente el país en 1979. Esto provoca la intervención de los Estados Unidos, ayudando a la guerrilla con armas y, obviamente, con dinero, y la Unión Soviética fracasa después de 10 años de conflicto, entre 1979 hasta 1989. Y tuvo que retirarse con enormes pérdidas humanas y económicas. Ahora, este conflicto fue el último entre los dos bloques, porque en 1989 se produce la caída del muro de Berlín y la democratización de los países de Europa del Este. Se da la reunificación alemana en 1990 y con la disolución del Pacto de Varsovia en 1991 se marca el fin de la Guerra Fría y de la división del mundo de dos bloques. Ahora, a partir de este momento y tras la desaparición de la Unión Soviética, se establece un nuevo orden mundial donde Estados Unidos posee la hegemonía mundial por ser el único país que sobrevivió a la Guerra Fría y ser el único modelo económico que sigue vigente en la actualidad.